Historia de vida, una razón de existir, por Katia Inés Hernández López. Pensar la lectura y la escritura como un mundo feliz es lo que viene a mi mente cuando el profe Luis Alfredo se refiere a la tarea de escribir una historia de vida. El profe añade una pregunta: ¿quién ha leído Un mundo feliz? No respondo. Me quedo en silencio, pero por mi mente pasan tantos pensamientos de esa época, los años en que leí Un mundo feliz. En mis 15 años de 1979, esta obra fue uno de mis grandes regalos, aún la conservo. Vivía en una finca del municipio de Ayapel, Córdoba, la mayor de 3 hermanos. La lectura hacía parte de nuestra forma de vida. Dialogar en familia con los compañeros o maestros sobre lo leído era motivo de interrelación en la escuela o fuera de ella. Este libro me sembró inquietudes acerca de imaginar muchas personas igualiticas, haciendo lo mismo, pensando de la misma forma y todo a la vez. ¿Cómo sería eso? Hasta entonces nos habían enseñado acerca de mellizos y gemelos. ¿De qué manera interpretar ser esclavos de la ciencia? ¿Acaso no celebrábamos la independencia? En ese momento la historia narrada en la novela me pareció fantástica. Nunca creí que se refería a algo real. ¿Cómo comprender un mundo insensible, afanado, inseguro, inestable, en que los seres humanos tuvieran una marca o sello? Si soy única e irrepetible, con unas particularidades en que mi realidad, como la de con quienes convivía, aprendía o de quienes me enseñaban, era segura, afectuosa, sin afanes, sólida en valores y principios, en la escuela como en la familia, desde el mismo acto humano de vivir y existir, a pesar de las dificultades y obstáculos, carencias o necesidades. Pensar, leer y escribir eran una razón de existir desde el más pequeño hasta para el más anciano. Los seres humanos somos privilegiados. Mientras el profe Luis Alfredo seguía haciendo recomendaciones sobre esta tarea, yo pensaba en otro de mis regalos más preciados para la misma época, una hermosa poesía escrita por una anciana que vivía también en una finca, quien no había llegado a terminar ni un tercero de primaria. Ella, a cada fecha especial, hubiera motivo o no, escribía canciones y poesías. Sus diálogos en medio de caricias, ternura y sin afán alguno, porque disponía de todo el tiempo necesario para hacerlo, escuchaba y nos motivaba a hacerlo también. Con entusiasmo nos mostraba recortes de revistas y periódicos en que desde muy pequeños nos enseñó a leer y escribir. Me refiero a hermanos, primos, familiares y trabajadores campesinos, no repitiendo, sino comentando lo interesante, lo interpretado. Esa gran pedagoga sin ser maestra fue mi abuela, mujer que en los 40 pensó y sacó a la ciudad a estudiar a sus hijos e hijas, visionaria, aun cuando su esposo solo firmaba su propio nombre, a él también le enseñó. Desde mi infancia, la lectura y la escritura ha tenido una gran significación. No podía comprender cómo podían haber personas mayores adultas sin que supieran leer ni escribir, lo que me llevó desde niña a que me interesara por servir, ser respuesta a la necesidad de otros, enseñando a escribir a los trabajadores de la finca, eran corraleros, jornaleros, etc. Lo veía en mis padres, quienes tenían una caligrafía hermosa. Me gustaba imitarles y enseñárselas a otros. Mi papá y mi mamá daban explicación de la importancia y la necesidad de saber escribir, interpretar y dar razón de lo que pensamos o lo que decimos. Es la gran herencia como es la formación. Por eso regalaban libros y obras seleccionadas. Algunas de esas personas que aún están vivas son tan agradecidas. Verles libres del analfabetismo a ellos y a sus hijos es gratificante hoy en día. Para entonces no me preocupaba qué profesión estudiar ni cuál sería más rentable.
El ejemplo del padre Francisco Javier, fundador del Colegio Nacional del municipio, su diligencia en visionar una institución de tanta magnitud para El ejemplo del padre Francisco Javier, fundador del Colegio Nacional del municipio, su diligencia en visionar una institución de tanta magnitud para la época sin ver los obstáculos, sino el servicio y la transformación para el pueblo, a través de la educación, aún peor en contra de los gobernantes regionales del momento, descentralizó su diligenciamiento y desde la capital de la República, Santa Fe de Bogotá, logró su objetivo junto con personas que creían en ese entonces que la educación era prioridad y podría transformar vidas y comunidades. Yo era muy joven, pero muy cercana al proceso y a personas que ayudaron a consolidarlo. Fue otra época en que la solidez del núcleo familiar e institucionalidad de la educación en la familia era prioridad, que evidencian los aciertos correspondientes a unas realidades de contextos, espacios y tiempos históricos en que las prácticas educativas formativas eran responsabilidad compartida entre los miembros de la comunidad educativa en los distintos escenarios y oportunidades de vida y existencia para aprender o enseñar, discutir y dialogar sin la premura del tiempo, formatos, estándares, etc. La tecnología en esa época fue una herramienta pedagógica, pero aplicada desde el núcleo de la familia. Aún recuerdo cómo veíamos los noticieros de don Arturo Abella. No era color, pero lo veíamos emocionados, reunidos en familia, después de cenar, ya que teníamos la posibilidad de estar temprano todos en casa, comer juntos. Mi papá nos pedía opiniones acerca de las noticias y razones. También llegaban las primas mayores a hacer tareas sobre temas de actualidad en el momento, nombres de ministros. Mi mamá, que era experta en caligrafía, nos ganaba tomando notas rapidito. Era un juego aprender. A la hora de los festivales de canciones, las grabadoras y los cassettes fueron nuestras herramientas. Repetíamos y repetíamos para transcribir las canciones de ese entonces, las de Vicky, Claudia de Colombia, entre otras, y luego llevarlas al día siguiente al colegio después de practicarlas en casa y seguir las orientaciones artísticas de la familia, la profe María Eugenia, el profe Chato, compañero de guitarra, y el Bamba de danza, quienes nos revisaban las letras y las notas, entre otros. Permitieron que los concursos se disfrutaran sin competir y compartieran entre familias y comunidad en general. Qué forma de aprender y enseñar. Y es que lo que disfrutas no lo olvidas, es más, lo compartes. Eso me pasa a mí. Lo que hoy les cuento lo conocen mis hijos, estudiantes, compañeros docentes, maestros y algunos padres de familia. El hecho de que conozcan nuestras realidades como seres humanos permite comprendernos, ponernos en el lugar del otro o de la otra persona. Leer, escribir, cantar, bailar, reír y ser feliz a mis 51 años no lo he dejado de vivir. Como mamá enseñé a mis hijos con canciones, lecturas, cuentos, historias bíblicas, en los cuales interpretaban, no repetían, aplicaban a sus vidas desde sus primeros años. Creo y estoy convencida de la importancia de instruir al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Como lo expresa la Biblia, generalmente sus juguetes y regalos tenían que ver con libros, juegos didácticos, tanto así que al llegar a un supermercado le buscaban lentes a la abuela para que les leyera, menos comprarles armas como juguetes. Siempre las ha habido en la realidad, entonces ¿para qué regalarlas? Ellos crecieron a partir de 1985 y uno de sus hábitos es la lectura, la compra de libros, obsequiar libros y pedirme que se los marque o a la abuela que lo haga sigue siendo forma de vida aprendida y enseñada
y una razón por la cual se han desarrollado integralmente en esta sociedad moderna líquida, pero con fundamentos sólidos. Son ellos quienes me han enseñado a no pelear con la tecnología de esta era, más bien a hacerla mi aliada en mi vida profesional, la cual admiran como admiran a muchos docentes. Discutimos con argumentos cada uno desde su perfil profesional humanístico, derecho, psicología, las artes, diseño de moda y las finanzas, economía, creyendo siempre en ser solución desde cada rol. Respecto a la problemática actual de la educación, de la crisis en la falta de práctica de valores, en el cumplimiento de roles desde los hogares y las familias, deterioro ambiental, y que en la escuela se evidencia sin responder a esa realidad muchas veces desde nuestras prácticas y ambientes, sobre todo en las comunidades en condiciones de desventajas, las cuales requieren transformación del pensamiento para transformar vidas. Precisamente, para decidir mi carrera profesional tenía que ver mi ser y mi razón de ser, el propósito por el cual Dios me tiene y nos tiene a cada uno de nosotros en este mundo como luz. Por eso, en lo que menos pensé fue en signo peso, aunque lo requería, sobre todo porque ya tenía responsabilidades y compromisos. Quería una profesión que me formara en lo que deseaba ser y disfrutar para mí, para mis hijos, para los que me rodeaban, que tuviese en mis manos para formar. La universidad no podía ser cualquiera. En mi colegio de secundaria me lo habían enseñado con su filosofía humanística y social, de la cual recuerdo el cuidado de nuestro propio cuerpo, de nuestra mente y del medio ambiente, iniciando mis estudios de licenciatura en Administración Educativa en la Universidad San Buenaventura, Montería, para los años de 1990. Estando en la universidad conocí a un joven compañero de estudio y amigo cristiano, yo también lo era desde entonces. Nos enteramos de una invasión, la más grande en Colombia para ese entonces, y junto con otros compañeros decidimos hacer por esa población de oprimidos, como lo diría Paulo Freire. Fue así que conseguimos un lote vacío, armamos techo y niños y niñas de distintas edades fueron llegando para que les enseñáramos. Querían aprender sin tener recursos, ni ellos ni nosotros, pero deseos de superar las condiciones en desventajas por medio de la lectura y la forma de pensar. En ese lugar enseñé hasta sin tablero, pero seleccionando contenidos sin atiburramiento. Mis hijos pequeños me acompañaban, también aprendían de esas otras realidades y enseñaban en la interrelación con un ambiente quizás no propio para aprender ni enseñar, pero todos aprendíamos y enseñábamos. Lidiábamos con gente que criticaba para bien y para mal. Se sumaron a nuestro equipo la novia de mi amigo y otro compañero, porque cada día llegaban más niños y niñas para los que ya no éramos suficientes, y el lugar menos lo era. Habíamos logrado sacar a algunos estudiantes del ocio, de las relaciones sexuales tempranas, abuso y vicios. ¿Qué le queda a una persona? Porque esos niños y niñas eran seres humanos que habían salido de su lugar de origen a temprana edad, inocentes, a un mundo desconocido, cruel, de desconfianza, inseguridad, hambre. No tenían otra cosa que hacer. ¿Y el sueldo para nosotros de dónde? Cuotas libres que cada acudiente pudiera traer para la tiza. Un día me avisaron de un CAEPA, Centro Autogestionado de Educación para Adultos en la zona sur de Montería. Me requerían para coordinar y enseñar. Era el primero en la región Caribe, a lo cual acepté, alternando los horarios en tiempos diferentes, comunidades parecidas, pero estudiantes adultos, bien adultos, con un salario de los que se les paga hoy por educación para adultos, pero siempre había provisión. Con semejante título y cargo,
comunidades desplazadas que no habían tenido la oportunidad de ir a la escuela en el monte, ya en la ciudad requerían por lo menos de saber firmar y leer, prepararse en un arte u oficio. No contaban con el monte, no contaban con la siembra, antes de dedicarse a lo que no correspondiera. Eran sinceros en lo que expresaban. Cada uno era una historia, una realidad, un mundo, y a cada uno, aun siendo adultos, había que educar y enseñar, desaprenderles de la violencia que les había sido enseñada para el nuevo mundo al que habían llegado sin pedirlo. En cada día yo aprendía de ellos, como de mis docentes en la universidad, quienes conocían en lo que andaba yo. Creo que aprendía más de ellos que ellos de mí, solo con escucharles esas conversaciones, aunque dolorosas pero sabias, desarmaban todo plan de clase programado. Hasta el estudiante de 87 años, y usando lentes prestados a raticos, aprendió a firmar. ¿Cómo les enseñé? No lo sé. Creo que con el alma. Los unos se colaboraban entre sí y hasta ser vitrales aprendieron, exponerlos y venderlos como forma de conseguir ingresos dignamente, porque es que al CAEPA le llegaron recursos económicos que en la tramitología y demás procesos educativos colombianos nunca se conocieron en el centro autogestionado. Aún sin recursos económicos se sacó el objetivo: alfabetizar, enseñar oficios, pero primero a pensar de otra manera, ver las dificultades como oportunidades a pesar de. Transcurrido el tiempo, un primo gerente de la Fundación Betancí se enteró en un diálogo de los que tenemos queriendo arreglar el mundo. Me preguntó qué es lo que hacen en esas comunidades, qué tienen, con qué cuentan, y la respuesta fue casi nada. Pocos días después me llamó y me informó de una cita que me había conseguido con Children Christian, quienes estaban interesados en el proyecto que yo adelantaba, sin tener nada escrito. Narré con mi compañero lo que hacíamos, estando acostumbrados a la cultura de la politiquería y tramitología. No creíamos mucho en esos personajes, pero lo anhelábamos para la gente de Cantaclaro sobre todo, así se llamaba la invasión. Llegó la Children Christian, nos salimos de clase de la universidad y a correr, recorriendo datos, tomando fotos, haciendo un segundo sueño hecho realidad para Cantaclaro, porque el primero lo habían sido las escrituras de sus lotes. Nos encargamos de ayudarles con la asesoría de la fundación, a organizarles capacitaciones a los padres de acuerdo a sus oficios, a agruparlos por microempresas, ofrecerles servicios de salud, recreación, deporte, y se logró más tarde la consecución de un colegio oficial para la invasión, que hoy es un barrio de Montería. Cada vez más me convencía de mi profesión y de la responsabilidad que como agente de cambio se tiene desde la función social y el desarrollo del pensamiento en el quehacer de educar y aprender en el espacio social que se esté relacionando el contenido programático a la realidad y particularidad del estudiante en contexto, requiriendo cada vez más mayor preparación para hacer mejor mi labor, empezando por la de la familia cuando hay niños, niñas en formación. Pasado un tiempo, una tía me convidó a dar clases, enseñar en un corregimiento zona roja de difícil acceso en el que viajaba a diario. La escuela era rural. En el recreo los estudiantes divisaban a los muchachos. Eran grupos a los cuales les temían. Creían que algunos de sus familiares estaban en sus manos. En esos tiempos no se podía hablar de eso. Los conocimientos y una aula de 4 paredes con un tablero y tiza no eran significativos para esos niños amedrentados. Pensé, no es mucho lo que sé de cómo enseñar y cómo aprender,
pero sí comprendía que la dinámica tenía que ser diferente. La mayor necesidad era recuperar la seguridad emocional, la confianza, la alegría de aprender con afecto, con otros materiales y recursos, otro tipo de interrelaciones entre compañeros en un ambiente natural de disfrute, no entre maestro-estudiante. En fin, mostrarles un mundo diferente de oportunidades ante las desventajas en que sobrevivían, porque eso no era vivir, y desde la infancia menos. La salida al patio a jugar y a hacer dulce de leche, porque había buena leche acabadita de ordeñar. Con miedo inicialmente, luego con libertad, nos regaló un nuevo espacio de enseñanza y aprendizaje, en colaboración de equipo entre amigos, fortaleciendo el autoestima y concepto de sí mismo, desarrollando contenidos acorde a sus particularidades sin periodos de tiempo, porque no podíamos hacer ruido con campana. Algunas veces me llevaba una grabadora con pilas que escuchaba con volumen bajito porque tampoco se podía escuchar. La escuchábamos junticos y en secreto, de todos. Había logrado ganar su confianza, pues era extraña, llamarles la atención desde las lecturas y escrituras, no en el salón, tener libertad, aunque fuera para jugar y pensar. Cada jornada estaba llena de satisfacciones, luchas, miedos, dudas, de si volver o no a ese lugar al día siguiente. Pero me entusiasmaba de cada mañana. ¿Qué aprenderemos hoy? Era la pregunta que hacían ellos cuando uno llegaba. Caminaba mucho y con temblor junto a dos compañeras, porque ya la otra había renunciado para lograr conseguir transporte. Era muy difícil, ni los transportadores querían ya viajar por esa carretera, si así se le podía llamar. Y el sueldo eran los litros de leche, plátano, mango, algo que los estudiantes te regalaban. Más adelante, los dueños de finca, hasta gerentes de entidades bancarias, los pocos que quedaban, nos dieron bonificación, no siempre. Tampoco era extraordinaria, así que no dejen correr la mente mucho. En fin, llegó un momento en que el último viaje que hice, no lo podemos olvidar, vimos unos bultos regados en la carretera. El conductor no quiso continuar el viaje y eso me hizo abandonar esta carretera y esta población, mas no una semilla de cómo enseñar y aprender entre seres humanos, mi propósito de vida. Pasado un tiempo me trasladé por cuestiones familiares a Cartagena, en donde culminé mis estudios en 1997 en la misma licenciatura iniciada y universidad, pero con sede en esta ciudad. Me tocó interpretar otras realidades, aprender no solo de la universidad, sino del nuevo contexto al que había llegado. Las instituciones en las que laboré inicialmente fueron privadas. De ellas recuerdo a un padre de familia de un estudiante que me mandó una razón con su hijita. Señor, mi papá dice que así como voy terminaré siendo abogada. Me dio risa. Hace poco me encontré con la propietaria de un colegio y me contó de una docente estudiante egresada del colegio que se presentó para una vacante al decir que había sido estudiante de la señora Katy. Ay, ¿dónde quedaste? Pasado un tiempo me trasladé por cuestiones familiares a Cartagena, en donde culminé mis estudios en 1997, en la misma licenciatura iniciada. Me tocó interpretar otras realidades, aprender no solo de la universidad, sino del contexto al que había llegado. Las instituciones en las que laboré inicialmente fueron privadas. De ellas recuerdo a un padre de familia de una estudiante que me mandó una razón con su hijita. Señor, mi papá dice que así como voy terminaré siendo abogada. Me dio risa. Hace poco me encontré con la propietaria de un colegio y me contó de una docente estudiante egresada del colegio
que se presentó para una vacante que existía en la misma institución. Cuando le preguntaron que quién había sido su profesora y ella dijo que había sido su seño Katia, le dijo que no, que ya estaba contratada, sin mostrarle la hoja de vida. Cuando ella me expresó eso, me dio mucha alegría. En esa institución había muchas maestras sin estudiar, menores en edad que yo. A partir de las conversaciones que teníamos a la entrada o salida, cuando aún quedaba tiempo para conversar, compartía lo que aprendía en la universidad. De ellas también aprendía y les recomendaba la necesidad de continuar aprendiendo, estudiando, tanto que al cabo de un tiempo casi todas iniciaron su licenciatura y tienen una forma de pensar diferente. Mi último cheque de pago del colegio en que trabajaba en ese entonces, no lo puedo olvidar, fue directo al pago del último semestre, grado y toda esa situación para la ceremonia, y no olvido las asignaturas de cosmovisión y epistemología. Siempre recuerdo a una coordinadora de otro de los colegios privados a quien le llegaba el diario, el periódico y documentos para leer, y junto con otros docentes se los devorábamos, porque ella decía que no le gustaba leer. Yo estudié esta vaina porque me tocó, expresaba, a lo cual siempre me cuestioné como a un educador o que coordina un proceso educativo no le gusta leer. Esto no me traumatizó. Logré entender que como seres humanos, desde nuestra infancia quedamos marcados para bien o para mal, y para el resto de nuestra vida, desde nuestra forma de pensar y de decidir nuestra vida presente y futura. He ahí la importancia de nuestra labor como base desde los primeros años de edad. Nosotros influenciamos e enseñamos con nuestro comportamiento en el rol en que nos desempeñamos. Es por esto cuando el profe tutor Luis Alfredo continúa con su clase, acá ahora en el 2015, nos pasa a ver la película Los Tres Idiotas, a la cual llegué un poco tarde con 2 compañeros más por estar acompañando a otra estudiante de la maestría terca, según Cassiani, que con un fuerte dolor tocó llevarla a enfermería. Encontramos al profe y compañeros en la película y nosotros los que llegamos tarde también nos entusiasmamos y quién no. Yo la había visto, pero cada vez que la vuelvo a ver lloro, me río, aprendo y enseño a otros con ella. Le expresé a los profe y compañeros. La vi por invitación de mi hijo menor de 27 años hace 2 años. Cuando inició su maestría me obligó estando yo en cama y con migraña a verla porque estaba seguro que me gustaría. Él me conoce y sabía lo que me enseñaba. Este sí no es un regalo de los 15, más bien del inverso de ese número. Es fantástico estudiar, aprender para disfrutar lo que te gusta hacer, haciéndolo mejor, renovando el entendimiento, invitación a la cual nos llama el apóstol Pablo, dejando la vieja manera de vivir, de enseñar y aprender, proyectándonos a una meta o propósito de vida de transformar y humanizar la educación desde el quehacer de docentes. En mis planes estaba continuar preparándome con una maestría. Sin embargo, la parte económica era un impedimento, mas no un imposible, que alimentaba con diplomados, cursos, capacitaciones, lecturas, etc. Familiar, individual, en grupo, con otros docentes, que compartíamos sueños e inquietudes y propósitos de forma presencial y virtual, y en algunas ocasiones lo que me creó la necesidad de conocer y usar más las tecnologías personal y laboralmente. La nueva forma de acceder a laborar con el sistema educativo colombiano mediante concurso me dio la oportunidad corta. En mis planes estaba continuar preparándome con una maestría, sin embargo, la parte económica era un impedimento, mas no un imposible,
que alimentaba con diplomados, cursos, capacitaciones, lecturas, etc., de manera familiar, individual y en grupo con otros docentes que compartíamos sueños e inquietudes y propósitos en común, de forma presencial y virtual con lo poco que sabíamos de tecnología. En algunas ocasiones, lo que me creó la necesidad de conocer y usar más las tecnologías personal y laboralmente. La nueva forma de acceder a laborar con el sistema educativo colombiano mediante concurso por los años 2006, en que fui nombrada después de un debido proceso, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque anteriormente había estado en provisionalidad en el municipio de Barranco de Loba, en un corregimiento Los Cerritos. Era de difícil acceso, inundable, carente de posibilidades físicas y materiales como lo eran sus pensamientos y el aprendizaje. Era otro mundo al llegar allá. Cuando me nombraron ni siquiera sabía que existía en el mapa geográfico del departamento. Más aún los paradigmas de enseñar de algunos compañeros con quien terminé haciendo un equipo transformador de la forma de vida desde las aulas a través de cada clase, plan o proyecto en el que involucramos a casi toda la comunidad educativa. No fue fácil, la resistencia al cambio fue fuerte, de docentes, acudientes, estudiantes, directivos, administrativos y hasta gobernantes, porque involucramos aún a los mandatarios del momento para que colaboraran e hicieran parte de los proyectos, teniendo en cuenta siempre el contexto, sus particularidades, las opiniones, los medios y recursos tecnológicos que eran pocos en el momento, pero que diligenciamos y que personalmente, de acuerdo a lo que pudiéramos traer, llevar, lo hacíamos. En fin, construir conocimiento entre todos, desde las clases con los niños, las niñas, los jóvenes y los adultos, mostrarles otras posibilidades de vida, desde su nueva forma de pensar, y es así que de esos estudiantes ya hay profesionales egresados en la Universidad de Cartagena y en otras universidades, jóvenes con microempresas, en el mismo lugar, en ese mismo corregimiento, en el municipio, personas adultas que han ocupado cargos públicos. En realidad nos sentimos orgullosos. Hablo en nombre de esos otros compañeros con los que hice grupo y que hoy también hacen parte como compañeros estudiantes de esta maestría. En esa época, lograr que un gobernante a quien no le has hecho un favor te respalde proyectos de aula para un grupo político contrario, sobre todo en esa región, era un hallazgo. Pero maravillosas las palabras de agradecimiento de un exalcalde cuando dijo por teléfono: gracias, profesora, por lo que ha hecho, por lo que hizo por mi pueblo. Al escucharlo, se quebranta uno y le da gracias a Dios, porque es quien lo hace a través de uno. No sabía por qué me agradecía tanto, pero él sí lo sabía, y sigo aprendiendo. El orden del listado del concurso originó mi nombramiento a Arjona, Bolívar, en un barrio o un caserío o corregimiento de San Rafael de la Cruz, de características rurales, aunque queda muy cercano a Cartagena y al mismo municipio de Arjona, en cuya entrada aparece un cartel que dice